Hola, aquí de nuevo desde Arbeláez, Cundinamarca, compartiéndoles estos mensajes de pedagogía sobre la Colombia humana y sobre los planteamientos en la lógica de lo que significa este proceso que se está conformando a nivel de los municipios y un poco tratar de compartirles unas opiniones, y este es un punto de partida, y es que pues, sí, son unas opiniones personales que obviamente están sujetas a debates, sujetas a controversia, ni más faltaba, pero pues que le apuntan un poco a que tengamos como puntos de partida para algunas discusiones que son relevantes. Mi nombre es José Ramiro Bertieri, soy parte del Nodo Colombia Humana en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Y quiero hablar de algo que, una frase que en un momento determinado sonó un poco controversial cuando Gustavo Petro gana las elecciones y habla de desarrollar el capitalismo. Y pues generó controversia, entre otros, por lo que típicamente se ha construido incluso un prejuicio, y es que el pensamiento de izquierda o progresista es contrario al capitalismo. Y claro, cuando Gustavo Petro dice, no, es que necesitamos desarrollar el capitalismo, entonces entra ahí como una alerta y mucha gente dirá, pero este señor, ¿de qué está hablando? Debo compartirles, pues yo soy empresario, ¿sí? Hago parte de múltiples activismos, he trabajado en iniciativas de asociaciones, de crear asociaciones profesionales, he participado en la creación de grupos de investigación en la universidad donde estudié, en la Universidad Distrital, y hace casi 15 años, el próximo mes completa 15 años mi empresa, que es una empresa de consultoría centrada en procesos de innovación. Entonces, es una visión pues que obviamente mi visión está sesgada, ¿sí? Necesariamente por lo que ha sido mi trayectoria profesional, mi vida personal. Pero pues justamente el hecho de estar aquí, queriendo ser parte de este proceso, y creo que además es el sentir de muchos empresarios que se están sumando a este proceso, no es necesariamente, no solo pequeños empresarios, pues vemos que en la perspectiva del trabajo de los pequeños empresarios, pues tenemos unas carencias gigantes, nos han costado mucho sacar adelante nuestros emprendimientos, entendemos en muchos casos mucho de lo que significa la equidad, la justicia social. Y cuando pagamos salarios y nóminas, pues sí que entendemos el significado de lo que es generar empleo y distribuir riqueza. Cuando pagamos impuestos, ni se diga. Y no es que estemos pues en una lógica de que seamos potentados, ¿no? Nos toca trabajar. Bueno, lo hacemos con gusto, ¿no? Pero no somos personas que típicamente nos podamos dedicar a no hacer nada porque tenemos generadores de renta o ese tipo de cosas, sino que somos personas que trabajamos desde nuestro emprendimiento, de nuestra iniciativa. Y muchos empresarios se han acercado al proceso de Colombia Humana, entre otras porque han logrado encontrar cierta identidad con muchos planteamientos, y esto marca una diferencia incluso con algunos partidos o agrupaciones políticas que no es que sean enemigos de las empresas, y no lo creo así, pero que típicamente tal vez no han generado el espacio justamente para que los empresarios estén. Y entonces, claro, volvemos a la frase, ¿no? Petro dice desarrollar el capitalismo, luego pues ajustó y dijo desarrollar el capitalismo porque necesitamos salir de esa sociedad feudal en la que pues, Colombia prácticamente no ha salido, ¿sí? Pues 200 años de vida republicana y todavía en este país, pues lo que impera son unos poderes heredados en muchos casos desde las mismas familias, personas o grupos que en su momento
eh, eran eh, los encomenderos españoles o aquellas personas que en la época de la independencia pues tenían tierras, tenían poder. Y ese es un punto, digamos, importante, es decir, la transición hacia un capitalismo. Ahora, ¿cuál capitalismo? Es una pregunta sumamente relevante, porque es hacer una transición de una sociedad feudal o de un país con unas múltiples carencias en donde la riqueza está acumulada en muy pocos, y por eso pues somos uno de los países más desiguales del mundo, eh, a una transición en donde digamos que ese poder siga concentrado en unos muy pocos, no tendría mucho sentido. El capitalismo, pues, se ha basado o tiene múltiples facetas y en general, eh, entre otros, pues fue Marx el que planteó que economía y política no podían estar separadas, sino que se estaban necesariamente ligadas una a la otra. Pero dentro del espectro del capitalismo, pues también hay eh, posiciones, ¿no? O sea, hoy por hoy, por ejemplo, vemos una que ha ganado mucho espacio y que en cierta forma podríamos hasta considerar peligrosa por sus interpretaciones, ¿no? Y es que, por ejemplo, es la postura de los libertarios que básicamente dicen que no debiera existir Estado, plantean incluso que el hecho de pagar impuestos es un robo del Estado, y no hablan de la corrupción, sino en general del simple hecho de pagar impuestos, es decir, de cualquier elemento que genere redistribución de riqueza. Y, digamos, por ejemplo, es parte del capitalismo mucho el movimiento cooperativo, que tiene dentro de sus principios el trabajo cooperado, la construcción de riqueza colectiva, pero a la final construcción de riqueza y la distribución por vía, por ejemplo, de inversiones que las mismas organizaciones cooperativas, por ejemplo, hacen en educación, en fomento a sus asociados y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ahora, como todo, ¿no? También hay, digamos, posturas de grupos cooperativos que son, digamos, muy conservadores en su lógica, muy neoliberales. Pero bueno, ¿cuál es el cuento aquí? ¿Por qué lo vemos? Que la iniciativa privada ha sido generadora y creadora de valor. En la postura neoliberal casi que dicen que es la única creadora de valor. ¿Sí? Entonces tú escuchas a muchos defensores del modelo neoliberal y dicen, es que las empresas son las que crean valor, las empresas son las que generan empleo. Y eso de alguna manera ha venido siendo cuestionado por economistas como Mariana Mazzucato, como Tomás Piketty, que han hecho ver que existe una noción que se llama primero el valor público, es decir, que hay un conjunto de valores que se construyen y que no necesariamente lo hacen única y exclusivamente las empresas, y que por tanto no es únicamente la empresa generando riqueza, y incluso en unas posturas se plantea que, digamos, los más defensores del neoliberalismo básicamente reducen el tema que como la empresa es la que genera riqueza, el Estado debiera dejar que la empresa haga cualquier cosa, porque al final está generando riqueza. Y hay, digamos, ahora una postura un poco más colectiva en términos de, y que es justamente la postura progresista, en donde dice, mire, la riqueza se genera así, claro, o sea, cuando un empresario crea empleo, cuando un empresario invierte, cuando un empresario arriesga, y cuando arriesga, pues también está exponiendo su capital en la expectativa de ganar, pero también puede perder. Es una cosa muy importante del capitalismo que puede ser, que es muy valiosa. Es decir, que en el quiebre económico de muchos territorios pasa, entre otras, porque nadie arriesga, ¿no? Es decir, cuando las crisis económicas se vienen, una de las características comunes es que los que tienen el capital lo dejan guardadito, quieto, y no quieren invertir. ¿Sí? Entonces se necesita que invierta y pues la inversión percibe, busca una expectativa de una ganancia. Ahora, como
esa creación de valor, esa creación de riqueza, no solo se hace en las empresas, sino que se hace en una interacción que es lo que podríamos llamar un ecosistema en donde interviene pues la empresa que arriesga y busca innovar y busca generar unos bienes y servicios que tengan un cliente, un comprador, un usuario. Pero también entra el Estado que, por ejemplo, invierte en educación y facilita y permite que esas empresas tengan eh, una disponibilidad tanto de personal calificado, mano de obra, que no necesariamente tiene que ser mano de obra barata. Y además el Estado invierte, por ejemplo, en temas de investigación y desarrollo que permiten el avance técnico, el avance tecnológico o la creación de unas condiciones para que ciertos negocios se desarrollen. ¿Cierto? Entonces, y también están las comunidades, ¿sí? Porque a la final las comunidades no pueden ser vistas únicamente como compradores de bienes y servicios, sino que a la final las comunidades son también personas que, digamos, tienen un papel importantísimo tanto en la innovación como en la creación de mercados en general, en muchas dinámicas de la economía. Y en ese ecosistema entran a jugar, por ejemplo, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, obviamente las instituciones educativas, las instituciones que proveen servicios como por ejemplo la salud, sean públicas o privadas. ¿Sí? Imagínense una región donde la gente, o lo vimos en la pandemia, ¿no? Pues, la gente enfermándose, la gente muriéndose, y cuando eso pasa, pues ¿quién produce? ¿Sí? Entonces también los sistemas de salud y que los sistemas de salud funcionen bien y permitan que la gente eh, tenga unas condiciones de vida saludables, eso ayuda a que las empresas puedan desarrollar su labor, ¿cierto? Y además se activan los mercados, ¿no? Cuando la pandemia se nos vino encima, pues una de las grandes crisis es que en general la gente, al tener el chip en términos de cuidar su salud, se restringió de consumir muchos otros productos y servicios. Pues gracias al turismo, ¿no? Imposible salir a pasear, pues, y el turismo decayó. Entonces, ahí está la evidencia de que esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo de todos. ¿Mm? Y la postura progresista, pues lo que está planteando es justamente que si es un trabajo de todos, entonces no puede haber un actor que tenga eh, carta abierta para hacer lo que quiera, sino que hay que construir unos límites en los cuales esas actividades económicas se puedan desarrollar de una forma razonable, sostenible, eh, que beneficie en general a la comunidad y no beneficie solo a unos pocos. ¿Sí? Y esto no es comunismo, ¿sí? Simplemente una postura en donde, digamos, un punto intermedio, donde necesitamos Estado y un Estado fuerte que cree unas condiciones para que la economía se reactive. Necesitamos la iniciativa privada y el emprendimiento, que muchas veces, digamos, nuestro rol es transformar de pronto cosas etéreas en bienes y servicios que la empresa, que las comunidades, las personas o las empresas pueden adquirir y utilizar. Verbigracia, eh, está el conocimiento de la matemática, de las ciencias, que permite crear el software y existen un montón de tecnologías para hacerlo, pero a la final cuando alguien crea, por ejemplo, una aplicación que le resuelve un problema específico a una persona, a una comunidad, a una empresa, es un bien transable. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora, siguiendo con el ejemplo del software, para que pueda existir, por ejemplo, creadores de software en un territorio, necesitamos que desde pequeñitos los niños empiecen a desarrollar habilidades para conectarse con ese mundo. ¿Sí? No necesariamente para que todos sean ingenieros de sistemas, no, pero que técnicamente desarrollar software, por ejemplo, es hoy por hoy lo que podía ser las visiones de la educación técnica hace 40, 50 años, la ebanistería, la metalmecánica, los talleres que tenían los colegios técnicos.
es un saber que se vuelve muy común y es una cosa que no es necesariamente tan compleja y sofisticada, sino que muchas personas lo podrían hacer y muchas personas podrían encontrar oportunidades económicas ahí. Pero si la gente empieza a aprender a desarrollar software a los 25 años o a los 20 años o cuando sale del colegio, probablemente pues ya, digamos, empieza muy tarde a tratar de encontrar esas oportunidades. Y así mismo, ¿sí? Por ejemplo, los bienes y servicios que tienen que ver con el medio ambiente, ¿cierto? Eh, Queremos preservar el medio ambiente, pero preservar el medio ambiente implica que haya gente dedicada tiempo completo y que encuentren un proyecto de vida alrededor de eso. Y si ese proyecto de vida no les da para comer, no les da una posibilidad de sustento económico, pues es muy difícil, ¿cierto? Entonces también ahí encuentra uno como esa dinámica. Cuando estamos hablando de desarrollar el capitalismo, y esto es una interpretación mía a la expresión de Pedro, a la expresión de Gustavo Petro, es que debemos encontrar unas maneras en las cuales justamente esa riqueza no solo sea creada por el factor dinero, es decir, el dinero que crea dinero y el que tiene plata, como decía don Trino Epaminondas Astuta, el que tiene plata marranea y, y, y es el que impone las condiciones, ¿sí? O el que tiene un medio de producción específico, sino que en general la distribución de esos medios de producción esté en más personas y asimismo más personas puedan crear valor y puedan distribuirse ese valor. Porque hoy por hoy, digamos, en un sistema capitalista, lo que sucede es que hay unas lógicas un poco del sálvese quien pueda, cada cual haga lo suyo, gane el que más gane, el Estado interviene cobrando impuestos y con eso hace una distribución. Y entonces los territorios más ricos les va bien porque crean mucho, ganan mucho y el Estado cobra muchos impuestos. Pero los territorios más pobres les va muy mal porque no hay quien cree valor y como no se crea valor, los estados cobran muy poquitos impuestos. Y bueno, muy gracias a los municipios pequeños. Y como hay pocos impuestos, pues el Estado invierte poco también. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento sustancial. ¿Qué podemos plantear desde la Colombia humana para que esto mejore? Que haya más emprendimientos, por ejemplo, en zonas rurales, que haya educación que tenga conexidad con las nuevas tecnologías y que esas nuevas tecnologías no solo sean para que consumamos videos de YouTube o consumamos suscripciones de Netflix, sino que podamos ser los creadores de los contenidos digitales que mueven la economía, los creadores de, por ejemplo, las artes visuales, el cine, las películas, los videojuegos, que a la final pues son un servicio de entretenimiento. Que podamos transformar, por ejemplo, nuestros activos ambientales, nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, con un criterio sostenible, pero que al mismo tiempo podamos obtener de ahí nuevos empleos, nuevos emprendimientos, turismo, y sobre todo que esta cadena de generación de valor vaya un poquito, entre comillas, más atrás, ¿sí? Hoy por hoy, verbo y gracia, no se compara lo que vale un kilogramo de café cogido en la finca versus una taza de café en una de las cadenas de café más reconocidas de marca, ¿cierto? La diferencia es abrumadora. ¿Y dónde está quedándose el valor al final? Muy cerca del consumidor, pero si se pudiese transformar eso para que las personas que tienen su finca cafetera puedan transformar el café y ya no vender café oreado o en el mejor de los casos seco, pero en grano, sino vender café tostado, café con valores agregados, ahí tenemos posibilidades. Y haga ese mismo ejercicio con cualquier producto agrícola, o haga ese mismo ejercicio con los activos de la biodiversidad, o haga ese mismo ejercicio con los recursos naturales bien puestos en valor. Entonces, esa es una forma. Y lo mismo, pues, digamos, yo hablo mucho de la ruralidad porque vivo en la ruralidad, pero digamos que los casos pueden ser muy similares a entornos urbanos. ¿Mm?
Ese camino, industrializar, ese camino, innovar desde la producción, ese camino de, por ejemplo, fortalecer la economía popular que mueve mucho dinerito, pero que por estar en la informalidad entonces a veces no es reconocido y tiene muchas limitaciones. Es el camino que, que yo interpreto y que creo que interpreto bien en términos de lo que ha hablado Petro de desarrollar el capitalismo. No un capitalismo de avaros en donde el que la tiene se la gana toda o unos pocos se la ganan toda, sino un capitalismo en donde todos construimos, en donde todos sumamos y obviamente todos obtenemos beneficios. Y además se construyen algo que son bienes públicos. La educación, la buena educación es un bien público. La salud de calidad en todo el territorio es un bien público. Las posibilidades, la seguridad, por ejemplo, y no necesariamente la seguridad hablada entendida como temas de delincuencia, sino, por ejemplo, los temas de seguridad asociados a desastres naturales. La prevención de desastres naturales es un bien público, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que construirlas. Eso demanda plata. ¿De dónde sale la plata? Del Estado, ¿sí? Y ese trabajo hay que hacerlo. O sea, si seguimos. Ahora, para que el Estado tenga plata, pues alguien tiene que pagar impuestos. ¿Mm? Y los empresarios lo hacemos. Y se está planteando que probablemente las personas naturales que tengan más posibilidades, pues también aporten más. Entendiendo justamente que es ese valor público el que nos permite tener unas sociedades en paz, que en la medida en que haya más equidad, pues vamos a tener menos conflictos, vamos a tener menos, digamos, incidencia, por ejemplo, de delincuencia y ese tipo de situaciones. Decía que hay posturas, ahorita se habla mucho del señor Bukele en El Salvador, y Bukele es, por ejemplo, un representante de ese libertarianismo, él siendo presidente, pero cosa curiosa, defiende mucho que el Estado no intervenga, que el Estado deje hacer todo a los empresarios sin límites. No, acá la postura es muy distinta. Ahora, no es tampoco el otro extremo, el comunismo, no es el extremo de la ausencia de propiedad privada, ni siquiera, digamos, una postura que, por ejemplo, la de China, que es un sistema ahí en donde políticamente se asumen posturas comunistas heredadas del comunismo, pero ahora a la hora son negocios que son capitalistas netos. Entonces, ese es un sistema que termina siendo un poco agresivo. Lo que estamos buscando es un sistema más equilibrado, un sistema en donde el capitalismo bien desarrollado, y además es un capitalismo que en general incluso hay muchas voces que está planteando que hacia allá debe apuntar, sea el camino para transformar este país. Bueno, no, como siempre briego a no extenderme, pero estos temas son difíciles de explicar cortico. Espero que les sirva este mensaje, que ojalá más empresarios se vinculen al proceso de Colombia Humana, porque eso también es buenísimo, que podamos dialogar no solo entre políticos, sino que ojalá la gente que hace empresa y empresa de diversa índole, también los emprendedores sociales, los que tienen diversas causas y que las hacen operativas a través de emprendimientos, se pueden conectar con este proceso de Colombia Humana, porque en la Colombia Humana finalmente es un partido político donde hay espacio para este tipo de cosas. Muchas gracias y seguimos en contacto.